colaborador, vociferante, afecto irritable, laxitud de ideas, con ideas referenciales y de transmisión del pensamiento, ideas de control de movimiento. Refiere alucinaciones auditivas, me dicen que ya van a venir por mí, que me van a llevar lejos, introspección pobre, juicio desviado, ¿correcto? Entonces habíamos dicho acá, hospitalizar. ¿Qué más? La inmovilización, ¿no? ¿Cómo? ¿Hola? También un medicamento, dado que él podría tornarse agresivo. Y pues la inmovilización también. Bueno, entonces vamos a mirar cómo lo vamos a hacer, a ver. Con benzodiazepina. Bueno, entonces a ver uno por uno. ¿Qué le ponemos? Con benzodiazepinas. ¿Cuál? Puede ser alprazolam o midazolam. Pero el prazolam nos toca ponérselo, ¿cómo? Midazolam, que es más rápido. Porque el prazolam viene así. Midazolam 5 miligramos. O sea, digamos, vamos a escoger la vía intramuscular o la vía oral. Pues en este caso sería mejor una vía intramuscular, pues no sé. Listo, ¿Cómo entonces, está tan desconfiado? Me parece. Entonces, ¿qué le van a colocar? Una ampolla de midazolam 5 miligramos intramuscular. Midazolam, ampolla por 5 miligramos. ¿Cuánto le vas a colocar? ¿Una ampolla? 5 miligramos, sí. Entonces, Intramuscular. una ampolla intramuscular. Listo. ¿Algo más? El antipsicótico. Listo. ¿Qué le van a poner? Podría ser haloperidol. Ajá. Una ampolla 5 miligramos también intramuscular. Listo. ¿Qué más? Bueno, pues si estamos en órdenes médicas, podríamos pues canalizar, ¿no? Vía vía oral, ¿Así? Gracias por silenciarme. ¿Qué más? ¿Qué más le van a hacer a ese paciente? Solicitar para clínicos. Le van a solicitar para clínicos. ¿Cuáles? Electrolitos, glicemia. Ajá. Pues un cuadro más. ¿Cuál sería la indicación de este paciente para pedirle para clínicos? Mirar de pronto algún desorden hidroelectrolítico, hipoglicemia. Sí. Algún síndrome orgánico. Exacto. ¿Y por qué es necesario estudiar en este paciente un síndrome orgánico? ¿Cuántos años era que tenía, doctora? Es que yo no me acuerdo en la gran ¿Cómo? mayoría. ¿Que no te acuerdas de qué? Que no me acuerdo de los grandes detalles del caso. O sea, sé que era evidentemente psicótico. Sí, está aquí, 20 años, masculino, bachiller, soltero, vive solo. Aquí está la enfermedad actual. Y dijimos que queríamos preguntar qué, si tomaba medicación, si tenía antecedentes de un episodio similar o tenía antecedentes de enfermedad mental, si consumía sustancias psicoactivas y si tenía antecedentes de episodio de agresividad o si habían intentos de suicidio. Y el paciente llega por este cuadro clínico, ¿sí? No había consultado nunca, entonces estamos acá. Y me parece bien, estoy de acuerdo con la compañera de pedirle para clínicos, pero digamos que cuál sería la indicación ahí para pedirle para clínicos, para que ustedes lo justifiquen en su historia clínica.
Porque sería la primera vez que el paciente presenta un episodio de estos o pues que es remitido a urgencias y hay más, él no tiene antecedentes de alguna enfermedad, como habíamos preguntado, pero pues no tenemos aún respuesta. Lo primero siempre es descartar que sea de origen orgánico, además de que si sospechamos, no me acuerdo si sospechamos de esquizofrenia, pues sabemos que eso es una enfermedad muy incapacitante, entonces tenemos que estar muy seguros de descartar todo. Aquí vamos a poner una cosita. Si bien es cierto, tenemos un paciente que cumple unos criterios, como dijo la compañera, sí, puede ser que cumpla unos criterios. Ay, Dios. Si bien es cierto, sí, cumple tiempo, presencia de síntomas, estamos ante un primer episodio. Y como tenemos un primer episodio, necesitamos hacerle todos los estudios de organicidad a este paciente. Y saber esta psicosis, ¿qué? Es una psicosis orgánica, el paciente tiene un tumor cerebral, el paciente está consumiendo droga, ¿sí? ¿Qué factor adicional a su situación laboral, a su previa personalidad, puede estar ligado a que este paciente haya, digamos que, desencadenado su psicosis y en este momento se esté configurando como una enfermedad mental por el tiempo? Entonces le vamos a pedir la glicemia, los electrolitos, ¿qué más? Una tomografía y un panel toxicológico. La tomografía cerebral, cerebral simple, unas pruebas de tóxicos, ¿qué más? Cuadro hemático. Sí, puede ser un cuadro hemático. Cuadro hemático no se le niega a nadie. Y no se les olvide esto, miren. Una serología. En nuestro país todavía vemos sífilis terciarias. Y una prueba de tiroides. Con esto ustedes tienen unos estudios básicos para arrancar, descartar organicidad. Como dijo la compañera, puede ser una hipoglicemia, puede ser un trastorno hidroelectrolítico, el paciente no viene comiendo, no viene tomando líquido, puede ser un tumor, puede ser alguna infección cerebral, bueno, aunque ya lleva mucho tiempo de síntomas, ¿no? Pero pues digamos que podría ser un tumor, no una neuroinfección, pero podría ser un tumor. Prueba de tóxicos, puede ser que el paciente esté consumiendo un cuadrito hemático, una serología y una prueba de tiroides, ¿correcto? ¿Listo? Eso es lo básico. Si ya le sale algo más, si usted quiere evaluar otra cosa, pues eso ya va a su juicio clínico. Pero eso es como lo básico que ustedes necesitan para tomarle a ese paciente. ¿Listo? Digamos que esto es un abordaje del paciente aquí en el servicio de urgencias. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? ¿Dejamos las órdenes así o quisieran hacer alguna recomendación adicional? Terapia. Bueno, pero ¿qué terapia le vas a prestar ahí en urgencias? Yo estaba pensando, eran más algo a largo plazo. Exacto. Digamos que esas son tus órdenes de urgencias, ¿sí? O sea, hospitalizar, dices que nada vía oral porque efectivamente lo vas a sedar. Y sedar este paciente implica que usted en unas 2, 3, 4 horas tiene que volver a revisar este paciente. Mirar cómo sigue, ¿sí? Y si hay necesidad de ponerle medicación de mantenimiento, iniciarle vía oral, hidratarlo, ¿correcto? Y eso es importante, si usted lo va a inmovilizar. Si lo va a inmovilizar de 4 o 5 puntos. Importante, ¿cuál es el quinto punto? El que va en el pecho. Por favor, tengan precaución, el paciente le van a poner una benzodiazepina. Esto es un depresor del sistema nervioso, del sistema respiratorio. ¿Sí? Entonces, si usted va a poner el quinto, si usted va a sedar un paciente, no le ponga el quinto punto, solo póngale 4, que quiere decir a las extremidades. Si es un adulto mayor y el riesgo es mayor y a pesar de que le colocaron el cuarto punto y sigue muy agitado, pues colóquele el quinto punto, pero tiene que estar evaluándole los signos vitales. Entonces, signos vitales, hoja neurológica. Y avisar cambios. Exacto. Eso sí es cierto, avisar cambios.
Y algunas entidades, algunas clínicas tienen hoja de inmovilización donde van evaluando el Glasgow, o sea, la hoja neurológica, pero también la perfusión. Se lo va a poner ahí, no sale, uno no lo coloca en las órdenes, pero digamos que es para que ustedes sepan la importancia de evaluar la perfusión distal. ¿Sí? Y entre los signos, pues la frecuencia respiratoria. Señora. Y si a él se le va, o sea, si se tiene nada vía oral, ¿no sería bueno pues ponerle una sonda nasogástrica o la alimentación parenteral o algo? No, ¿por qué le vas a pasar una sonda nasogástrica? No, alimentación parenteral, pero pues por sí eso se le va. O sea, yo te entiendo lo que me quieres decir. ¿Qué es lo más importante? Este paciente te llega a un servicio de urgencias, tienes un paciente psicótico que no tiene antecedente de enfermedad mental, que lleva casi un año, que ha perdido peso, pues que no come muy bien, y tú le vas a descartar organicidad y lo vas a sedar porque es un paciente en riesgo de agitación, pero tienes que volverlo a evaluar a las 2-3 horas, ¿sí? ¿Cómo sigue este paciente? ¿Está más tranquilo? ¿Habla mejor contigo? ¿Cómo vuelve a poner la medicación, ¿cierto? Es que puede ser muy invasivo. ¿Tú te imaginas un paciente psicótico con una sonda nasogástrica? Duro, porque ¿qué va a hacer ese paciente psicótico? No, pues lo primero es intentar sacársela. Se la va a quitar. La sonda vesical también. Entonces, si ya ves que el paciente no te recibe vía oral, que el paciente se está comprometiendo, a ver, es un adulto, tiene 20 años, pues tú lo puedes poner líquido, lo puedes hidratar y lo puedes sostener. Pues no una semana sí, pero sí lo puedes sostener, mientras baja la psicosis y lo alimentas. Pero si este paciente no mejora, sigue cada vez más deteriorado y compromiso, claro, hay que hacer todo el manejo invasivo de un paciente en un tercer, cuarto nivel, ponerle sonda, alimentación, todo. Pero digamos que este paciente está psicótico, está alterado. Si le bajamos un poquito la psicosis, pues de pronto nos puede entender un poquito qué es lo que queremos hacer. ¿Sí? ¿Listo? Estas son las órdenes de la hospitalización. O sea, ahí. Luego vamos a poner las órdenes cuando ya fueron, lo evaluaron, el paciente estaba más tranquilo, sigue escuchando voz, está un poquito angustiado, pero pues ya no está tan agitado, la mamá lo está acompañando o el papá. Entonces, ¿qué le ponemos? Escalonamiento, algún antipsicótico atípico. Órdenes médicas, entonces. 1. Está hospitalizado, ¿no? Dieta. 2. Ay, perdón. ¿Qué dijiste? El escalonamiento. Todavía se sigue intrahospitalario. Sí, claro, el paciente está hospitalizado. Bueno, sí, tienes que volver, rectificas acá, bueno, vamos a ponerle acá, hospitalización. Ya uno podría ponerle, por ejemplo, un antipsicótico atípico. Sí, a ver. ¿Cuál sería? Aquí les voy a poner así. Ay, perdón. ¿Y esto de qué depende? Del paciente, de la disponibilidad. Es correcto, depende de lo que usted tenga ahí. Porque este es un paciente que usted no sabe si es alérgico o no al haloperidol, usted no sabe si, o sea, usted no sabe nada de ese paciente, tan solo que lleva un año psicótico. Entonces usted tiene que revisar es qué antipsicóticos tiene ahí en su centro de salud, en su clínica, ¿qué los tiene? Lo tienen gotas, están tabletas. Pues intramuscular tenemos el haloperidol y pues si hay necesidad de inyectarlo, pues a veces hacemos esquemas de sedación por 72 horas. Ya usted define si típico, atípico y esto de qué depende en este momento de la disponibilidad que usted tenga. ¿Sí? Entonces usted le puede colocar haloperidol, tableta, haloperidol, gotas, le puede poner olanzapina si tiene, le puede poner risperidona. Si tiene quetiapina, le puede poner quetiapina. Escojan uno. Risperidona. Olanzapina. Bueno, entonces olanzapina. ¿Por cuánto viene la olanzapina? Esta viene 2 miligramos, doc.
¿Cuánto? 2 De miligramos. 5 y 10. Tabletas de 5 y 5 de 10. Ah, ¿Listo? Normalmente nosotros colocamos así, no sé si en el resto. Entonces, ¿cómo se la van a colocar? La vamos a colocar de 5 o de 10. De 10. Pues podríamos empezar por 5, ¿no? ¿Cómo se la van a colocar? 3 veces al día, 2 veces al día. ¿Una vez al día? No, 5 miligramos día. 5 miligramos día. Bueno, entonces usted se la va a poner ¿a qué horas? en la noche. En la noche. Usted pone que en la mañana no, que al mediodía no, y que en la noche sí. Y le va a poner una tableta. ¿Le va a colocar algo más? Acuérdense que este paciente está psicótico, este medicamento no le va a actuar inmediatamente. Sí, a mí me preocuparía porque hubo que sedarlo, yo preferiría tenerlo tranquilito, entonces yo por lo menos le subiría un poquito la lanzapina, le pondría en la mañana y en la noche a dosis bajita, o sea, los 5 miligramos, y Y algunas gotas de benzodiazepina. sí, ¿cuáles? Ahí le puse la primera letra. Clorazepam. Clonazepam. Clonazepam. Vía oral. Y usted aquí le puede poner también una dosis bajita, porque la idea es tranquilizarlo, dormirlo, pero tampoco tenerlo pues en un estupor. Entonces le pueden poner 5 gotas. ¿Sí? Y ustedes pueden hacer que en caso de agitación o insomnio, ustedes le puedan dar una dosis adicional. ¿Sí? Pueden sedarlo, o sea, que coloque. Usualmente nosotros hacíamos esto, pero a veces la agitación es que el paciente se levantó, entonces tampoco amerita. Entonces, a veces lo hacemos, pero a veces lo ideal es no hacerlo para que el equipo tenga que avisarle a usted cuando el paciente se descompensa y usted lo pueda evaluar. ¿Listo? Vigilancia de la conducta. ¿Listo? Y se le está contando que es un paciente con alto riesgo de agitación y fuga y requiere acompañamiento permanente. Cosa importante de este paciente que se me olvidó decirles, aquí primer episodio, les voy a poner aquí abajito, en el cuadrito como cositas importantes. Hay que revisar este paciente, hay que requisarlo. ¿Correcto? Ya sea cuando ustedes lo ceden, díganle al equipo, aproveche. Y le dicen a la familiar que toca traerle algo muy cómodo, pantalonetas y camisetas, para poderlo manejar ahí. ¿Listo? Las hospitales, digamos que los servicios de salud, por todo este cambio, digamos que de entender que los trastornos mentales cada vez son más frecuentes, que requeremos entrenamiento, no solamente los que estamos especializados, sino todos, en manejar este tipo de patologías, pues digamos que un poquito ligados a la discriminación, a la estigmatización que sufría el paciente. Los hospitales tienen, digamos que hay hospitales que tenían unidades de salud mental adentro, pero los hospitales también deben manejar. ¿Me cierras por favor la puerta? Es que la doctora me la dejó abierta, hace mucho bullo. Los hospitales deben manejar los pacientes también de psiquiatría. Se angustian muchísimo manejando pacientes de psiquiatría, entonces han intentado ponerles uniforme, ¿sí? Entonces, pero terrible, ay, ella va al psiquiátrico porque es el de color naranja. Entonces, tampoco, digamos que eso es segregar, eso, anti todo. Entonces, tampoco, digamos que no está avalado ni se utiliza. Pero cosas que ustedes pueden hacer es que el paciente se cede, lo puedan requisar y le puedan decir a la familia que le traiga ropa cómoda, una camiseta o algo, pues para poder cambiar el paciente y ahí poderlo requisar. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señora. Está bueno. ¿Claro esa partecita? Sí, señora. Dosis Sí, señora. máxima. Tenemos que, pues, algunos manejan 40. Yo más que todo manejo 30 miligramos día. ¿Listo?
¿Queda clara esa cosita? Sí, Listo. Bueno, ¿clara esta partecita entonces? Vamos a guardar acá y cerrar acá. Doc, una pregunta. En cuanto a, digamos, que en el mismo escenario que mencionó, pero entonces un paciente que llegue pues con tufo, que haya bebido, ¿sí? Pues se supone que las benzodiazepinas mezcladas con el alcohol pues pueden tener riesgo de depresión respiratoria. En ese caso, ¿el manejo cómo sería? ¿De un paciente con intoxicación alcohólica? No, pues no necesariamente intoxicación, pero el mismo escenario del paciente que llegara, pero pues alicorado, el manejo con las benzodiazepinas ahí. Sí, digamos que hay que tener muchísima precaución ahí con el uso de la benzodiazepina. A veces lo que hacemos es, o bueno, digamos que lo que hacemos no, porque nosotros no manejamos pacientes que están bajo efectos de alcohol y se agitaron. Eso les toca al servicio de urgencias, ¿sí? El servicio de urgencias es el que tiene que manejar. A veces nos han pasado pacientes que se agitó y venía bajo efecto de embriaguez. No, nosotros no manejamos borrachitos, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Entonces, ustedes son los que tienen que manejar a esos pacientes. Entonces, hay que evaluar muy bien cómo está su paciente. Sí, si el paciente está muy agitado, hay que hacerle contención mecánica, o sea, hay que sujetarlo. Y le colocan en algunos, digamos que, bueno, yo he visto algunos, no siempre, pero se le coloca aloperidol nomás, para que los pueda restringir un poco motormente sin que le altere tanto su nivel de conciencia. ¿Sí? Porque si un paciente está bajo efectos de alcohol y llega en un cuadro de agitación, algo pasó. O tiene problemas con el alcohol, que ya ahí sí tocaría hacer la historia clínica y llamar al psiquiatra y decirle, mire, esta es la quinta vez que llega este hombre aquí, ¿sí? Identificamos que tiene un problema con el alcohol, no tiene red de apoyo, entonces uno entra a hacer la intervención, o si efectivamente el hombre está bajo una intoxicación, un trago adulterado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos tipos de pacientes porque uno dice, ah, está borracho, se agitó, ah, qué mamera. No, hay que tener muchísimo cuidado por eso, porque puede ser un alcohol adulterado, puede ser que esté intoxicado, puede ser que haya mezclado. Entonces ahí es muy importante hacer la contención mecánica y hacer una evaluación física clara y documentar muy bien en su historia clínica, ¿sí? Documentar muy bien en la historia clínica qué tuvo que hacer usted para poder controlar a ese paciente, por si llega a haber una complicación. ¿Correcto? Pero lo ideal es sí, a veces lo que hacemos es colocarle solamente el aloperidol cuando ya la agitación es muy marcada. O sea, pues que ya tocó controlarlo como fuera porque el riesgo es inminente. Y con la contención mecánica no logramos controlarlo, pues toca hacerlo. Pero hemos visto unas distonías al otro día terribles, pobrecitos. Qué pecados. Pero pues digamos que ahí sí toca tener mucho cuidado en esos pacientes que vienen bajo sustancias psicoactivas por las mezclas, por todo lo que conlleva adicional. ¿Sí? Vale, doctora. ¿Listo? Bueno, ¿claro esa primera parte acá del paciente psicótico? Sí, doctora. Bueno, voy a bajar la otra. Hoy y mañana vamos a ver trastorno afectivo bipolar, con trastornos de la personalidad del grupo B y trastornos esquizoafectivo. Entonces lo vamos a dividir igual. Ahorita vamos a ver trastorno afectivo bipolar. Mañana vemos o si alcanzamos ahorita lo de personalidad, o lo vemos mañana lo de personalidad con esquizoafectivo, que es muy cortico, y hacemos otro caso clínico así y lo resolvemos entre todos. ¿Les parece?
Listo, listo. Listo. Sí, doctor. Listo, bueno, ¿me están viendo la presentación? Sí, doctora, Sí, se ve. doctora. Listo, Sí, entonces. Sí, doctora. Señora, Bueno, entonces vamos a hablar de trastorno afectivo bipolar. Entonces, esta es una enfermedad del estado del ánimo. A la otra, nosotros hablamos que esquizofrenia es una alteración en el pensamiento. Esta es una alteración a nivel del estado del ánimo, de una presentación habitualmente crónica, o sea, ya son patologías crónicas, caracterizada por ser heterogénea en su forma de presentación, y esto hace que su diagnóstico y su tratamiento sean muy complejos. Nos vamos a dar cuenta hoy que tuvimos una paciente con un cuadro depresivo y decía, ay, y si fuera bipolar, no podríamos colocarle el antidepresivo, tendríamos que ponerle el estabilizador, tendríamos que ponerle los dos. Entonces, este tipo de patologías se convierten en un reto, ¿sí? Diagnóstico, porque inevitablemente su tratamiento tiene unas diferencias muy pequeñas, pero las tiene. Entonces, ¿qué es importante? Entender, primero, que el trastorno afectivo bipolar tiene episodios de manía, tiene episodios de hipomanía. Vamos a ver que hay varios tipos de trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Pero tiene episodios de manía, episodios de hipomanía, episodios depresivos, episodios mixtos o periodos de eutimia, que quiere decir que el paciente está estable, eutímico. Eutímico quiere decir estable, lo normal, digamos. Entonces, pues me gusta como traerles este párrafo que nos habla un poco como una descripción muy poética sobre la manía. Entonces dice, respecto a la manía dijo, hay infinitas formas de manía, pero la enfermedad es una. Si la manía está asociada con el chiste, el paciente ríe, juega, baila de día y de noche. Las ideas que los pacientes tienen son infinitas. Ellos creen que son expertos en astronomía, filosofía o poesía. El paciente puede ponerse excitable, suspicaz e irritable. Entonces, digamos que esta es una muy buena descripción de qué es lo que pasa en esos pacientes con manía. Y este trastorno afectivo bipolar, pues como su mismo nombre lo dice, bipolar, o sea, dos polos, hace que esto sea un reto, porque algunos pacientes nos pueden llegar en ese cuadro de manía, o otros pacientes nos pueden llegar en cuadros depresivos, o hay pacientes que nos pueden llegar en un cuadro mixto. Un poquito de la epidemiología. La incidencia es un poquito difícil de estimar, por lo mismo, porque a veces es un poquito, digamos que difícil. ¿En qué sentido? A veces el paciente debuta, por ejemplo, por cuadros depresivos y nunca ha hecho su cuadro de manía.
¿sí? Entonces se demora un poco el diagnóstico y el paciente migra en una serie de episodios depresivos, que trastorno recurrente, que distimia, que hasta que llega el diagnóstico del trastorno afectivo bipolar. Y tal vez ese recorrido, ese desenlace tan heterogéneo, esta evolución tan heterogénea de la enfermedad, hace que sea un poquito difícil calcular la incidencia. Lo más notorio del trastorno afectivo bipolar cuando el paciente llega en manía. Usted cuando un paciente llega en manía, ¿sí? Ya es claro de que hay una manía, usted tiene que mirar como siempre por qué es la manía, si tiene una causa farmacológica, si tiene una causa de sustancias psicoactivas, si tiene una causa orgánica, por alguna lesión o por alguna patología que esté descompensada, o si efectivamente con esta manía ya estamos hablando de que el paciente tiene un trastorno afectivo bipolar, ¿correcto? Se prefiere hablar de prevalencia de vida sobre tasas de incidencia, digamos que es una forma más fácil de medirla. Vamos a mirar ahorita que hay varios trastornos afectivos bipolar. Está el TAP 1, el TAP 2 y el TAP 3. El TAP 1, que es el TAP que tiene más manías y síntomas depresivos, pues está más o menos en un 0.6 al 2%. En Colombia la prevalencia del TAP 1 es de 1.3% y de TAP 2 de 0.2%. Los trastornos afectivos bipolares, y no se les olvide, los trastornos afectivos en general son más frecuentes en las mujeres, aunque en este cuadro clínico la diferencia no es tan grande como en los cuadros depresivos. Vamos a ver también que se conoce un cuadro de trastorno ciclotímico, que vamos a ver que son más de 4 episodios al año, en un 1%. El inicio de edad más frecuente de los cuadros de trastorno afectivo bipolar está entre los 15 y los 25 años, y si bien en cuadros de primeros episodios de características afectivas después de los 60 años, pues hay que descartar que no sean lesiones vasculares, ¿sí? O lesiones del sistema nervioso central. Dame un segundito. Listo. ¿Qué pasa? Así como vimos también factores, digamos que factores de buen pronóstico, factores de mal pronóstico en la esquizofrenia, aquí también vemos algunos factores que puedan estar relacionados con un buen pronóstico o un mal pronóstico. Entonces, cuando hay un inicio más temprano, como siempre, hay un curso más grave de la enfermedad, más cuando tenemos historia de familiar de trastorno afectivo bipolar, cuando hay un compromiso genético, pues hay un compromiso claro genético en el paciente, en la familia. Yo no sé si ustedes vieron una vez un documental que hicieron de un pueblo en Antioquia que casi todos tienen trastorno afectivo bipolar, y ese grupo tenía tan marcado pues que todos desarrollaban la enfermedad tan tempranamente que en este momento están corriendo un estudio para hacer un estudio del genoma, ¿sí? Identificar si hay algún gen que esté relacionado con este cuadro clínico, o sea, eso es un avance grandísimo. Y digamos que lo más frecuente también cuando vemos que hay un inicio más temprano, cuando hay una historia familiar muy, digamos que muy pesada, o sea, hay muchos familiares, que tienen alguna enfermedad mental y más un trastorno afectivo bipolar, pues digamos que el paciente tiene la tendencia a presentar más episodios y esto hace que también el pronóstico sea muy malo. ¿Qué pasa con el trastorno afectivo bipolar? Lo que pasa con la mayoría de las patologías, esto ustedes lo van a ver que se repite en las varias diapositivas de las patologías que hemos visto, y es que tiene un alto impacto social, tiene un alto impacto laboral, tiene un mayor número de hospitalizaciones, y esto hace que altere completamente el funcionamiento del individuo, tienen riesgo, tienen más intentos de suicidio y por ende una menor calidad de vida. Entonces nos vamos a dar cuenta que las enfermedades, los trastornos mentales son discapacitantes y comprometen la calidad de vida de los individuos. Generan muchísimas veces estigmatización, generan exclusión, y digamos que todas las políticas han estado encaminadas en incluir los trastornos mentales dentro de nuestra práctica para generar un poco más de conciencia y sensibilización y de la detención temprana, que es supremamente importante. El riesgo de muerte por suicidio está más o menos en el 10 al 30%, es bastante alto. El estrés ambiental ha sido relacionado con el desencadenamiento de los episodios maníacos y de los episodios depresivos. Y pues digamos que si bien es cierto el estrés ambiental ha estado ligado, pues también a algunos acontecimientos vitales, el abuso de alcohol, el abuso de otras sustancias psicoactivas
y el compromiso del sueño y vigilia. Un poquito de la etiología. Entonces tenemos los mismos factores. Acuérdense que los trastornos mentales son multicausales. Entonces ustedes me van a escuchar hablando siempre o escuchan el resto, que son muchos los factores que están ligados en la presentación de la enfermedad. Factores genéticos. Entonces vemos que cuando hay digamos que otros familiares comprometidos, pues vamos a ver que es de 7 a 10 veces mayor el riesgo de tener un trastorno afectivo bipolar. Factores biológicos, entonces también vemos los neurotransmisores que hemos estado viendo en las otras patologías, más que todo, mire, serotonina, noradrenalina y disfunción del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, y esto está muy ligado a eso también, la presentación vamos de los cuadros afectivos. Cuando vimos la esquizofrenia, vimos más involucrada la dopamina y en menor rango los otros neurotransmisores. Aquí vemos también involucrados lo mismo que en los cuadros depresivos. Entonces vemos que están más ligados a la sintomatología depresiva. Y el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, que obviamente siempre es uno de los que nos logra explicar muy bien la presencia del estrés y la respuesta del cuerpo frente a ese estrés y la generación de síntomas a nivel afectivo. Algunos factores cronobiológicos, entonces se puede ver alteración a nivel del ritmo circadiano, digamos que toda esa consecuencia de todos estos factores biológicos, la elevación del cortisol, la alteración a nivel de la melatonina, algunas veces la hormona del crecimiento, porque los pacientes no duermen, disminuye la necesidad de dormir. Y ustedes saben que en la noche y durante el sueño pues se libera la hormona del crecimiento. Algunos factores psicosociales, como situaciones de estrés prolongadas, entonces vemos maltrato infantil, vemos abuso sexual, vemos condiciones socioeconómicas adversas, vemos exposición a eventos traumáticos y pues digamos que construcciones de una baja autoestima, que eso está ligado muchas veces a las pautas de crianza, al modelo, a las relaciones filiales, esa construcción que tenemos de nuestro propio valor, digamos, y nuestra propia imagen. Dentro de la clínica, entonces, ¿qué tenemos? Algunas características. Cuando vayamos a ver un paciente en que sospechemos algún tipo de trastorno afectivo y estemos sospechando más un cuadro afectivo bipolar. ¿Qué es importante? Conocer la historia familiar, si hay antecedentes o no de enfermedad mental y más del trastorno afectivo bipolar. Si vemos ese cuadro clínico que inicia en el posparto, ¿sí? Muchas veces debemos sospechar, si bien es cierto, muchas veces no debutan como un cuadro maníaco, como un cuadro depresivo como tal. Esos cuadros que se inician en los pospartos nos pueden hacer sospechar de un trastorno afectivo bipolar. El inicio temprano de los síntomas, también, y más que todo, sintomatología depresiva en chicos adolescentes o chicas adolescentes, con debut de cuadros depresivos a muy temprana edad, con riesgo suicida alto o intentos de suicidio, debemos sospechar también la presencia más adelante de un trastorno afectivo bipolar. Depresión con lentificación motora, o sea, depresión que tiene un mayor compromiso a nivel motor, más estados inhibitorios, pacientes que permanecen en la cama, no se bañan, no comen, no se levantan para absolutamente nada. Entonces, digamos que hay una depresión con más compromiso de esa conducta motora. Y entre más jóvenes estén, pues más se asocia con la aparición de sintomatología psicótica, porque vamos a ver que el trastorno afectivo bipolar puede ser con o sin síntomas psicóticos. Entonces, cuando ven un paciente psicótico, una vez, ay, tiene una esquizofrenia, no, puede ser también un trastorno afectivo bipolar o puede ser un cuadro depresivo. O sea, los síntomas psicóticos son síntomas que pueden acompañar cualquier cuadro clínico. Entonces, ¿qué vamos a ver en los cuadros depresivos? Acuérdense que aquí tenemos dos polos, síntomas depresivos y cuadros en donde hay más expansividad del afecto. Entonces, los cuadros depresivos que vemos, vemos un episodio depresivo como el que vimos en la clase de depresión. Tristeza, deseo de llorar, disminución de la reactividad de eventos, pérdida del placer, interés por actividades, baja autoestima, apatía, sensación de vacío, ansiedad, irritabilidad o frustración. Cuando vemos los cuadros expansivos, digamos que los cuadros más hacia la manía o la hipomanía, que vemos que hay una exaltación afectiva, que hay un aumento de la autoestima,
que hay una sensación de omnipotencia, que hay una alegría, pero es una alegría exagerada, desbordada, no modulada. El paciente, digamos que ese optimismo ya también lo mismo, es un optimismo exagerado, o sea, no es el paciente optimista de no, todo va a salir bien, sino que va muy ligado a ese afecto, un afecto que no está modulado. Cuando hablamos de generosidad, digamos que ya entramos a una situación no tanto la persona solidaria, generosa, sino entran en mayor riesgo. Hay personas, por ejemplo, que han vendido todas sus propiedades o sus bienes, ¿sí? Para dárselas a otras personas. No, es que lo necesitaban, si bien es cierto, hay que ser generosos, pues tampoco ponerse en riesgo la persona, y eso es lo que más pasa. Tendencia a involucrarse en diversas actividades todo el tiempo. Entonces uno ve a una persona que se metió a hacer una actividad, luego se salió de ahí, se pasó a otra, y entonces no terminó de hacer eso y se fue para tal parte, o sea, no termina de hacer las actividades y arranca muchas actividades. La irritabilidad y muchas veces son imprudentes. Entonces, esto es lo que más vemos así en los cuadros expansivos. A nivel de los pensamientos y la cognición, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? En los cuadros depresivos, que el paciente nos dice que ya no se puede concentrar igual, que no está produciendo igual, que los pensamientos están muy lentos, ustedes ven en el lenguaje un lenguaje más lento, un tono de voz más bajo, dificultad para tomar decisiones, una culpa inapropiada, si todo el tiempo es que me siento mal, yo soy el culpable, yo no logré hacer las cosas, es que la culpa es mía. Indecisión, pues está muy ligada a la dificultad para tomar decisiones, pesimismo, desesperanza, ideas de minusvalía, ideas de muerte e ideas de suicidio. Cuando tenemos un cuadro expansivo a nivel del pensamiento y la cognición que vemos, que es una persona que todo el tiempo está produciendo, o sea, hay una alta productividad, pero eso no quiere decir que, eso no quiere decir que sea muy productivo en el sentido de que sea funcional todo lo que está pensando. O sea, alta productividad es que los pensamientos llegan a un momento en donde hay tanto pensamiento que tienen fugas de ideas. Aceleración del pensamiento y del lenguaje, lo que se conoce como logorrea, y aceleración del pensamiento, lo que se conoce como taquipsiquia. Sensación de gran lucidez, la persona dice, no, es que yo puedo, es que las ideas se me vienen a mi mente, yo soy brillante, es que esto se puede arreglar así, pero al final uno empieza a identificar que las ideas no están muy bien elaboradas y no tienen una base muy clara, ni digamos que tiene un juicio de realidad comprometido. Tiene una muy pobre autocrítica a esto que está pasando. Y como tal en la manía, lo que vamos a ver es que ya hay sintomatología psicótica. Entonces vean ustedes que hay una actividad delirante, más de tipo megalomanía, persecutoria autorreferencial. Y puede también estar presentando el paciente actividad alucinatoria, más de tipo auditivo. Cuando vemos las ideas delirantes, uno dice, no, pero pues en la esquizofrenia también hay persecutorias y autorreferenciales. ¿Cómo hacemos para poder diferenciarlas? Hoy mirábamos a una paciente que estaba depresiva y la paciente refería algunas ideas autorreferenciales. Es la importancia de ligar a ese afecto, el afecto que ese paciente nos está trayendo en ese momento, cómo lo vemos en el examen mental y qué tanto la idea delirante está mezclada en ese afecto. Ejemplo, es que todo el mundo me tiene envidia porque yo soy la mejor, porque yo me las sé todas, porque yo soy millonaria, por eso es que todo el mundo se me acerca, pero yo me doy cuenta, porque yo soy súper suplicaz, porque a mí me dieron dones, porque yo tengo muchos poderes, porque yo puedo salvar a la gente. Entonces, digamos que la idea delirante está muy ligada a esa expansividad, ¿sí? A esa parte afectiva, ¿correcto? Entonces, ese es un buen punto, por eso es tan importante que ustedes exploren las ideas. ¿Usted por qué piensa eso? ¿Por qué llegó a esa conclusión? ¿Qué le dijeron o qué es lo que le dice su familia? Más ligado al relato de la sintomatología del paciente para que usted pueda ligar estas cosas y pueda encontrar pues, los síndromes y por eso se hablan de esa forma. A nivel de la actividad psicomotora. Segundito. Entonces, ¿qué vamos a ver a nivel de la actividad psicomotora? En los cuadros depresivos, pues, retardo, lentitud en los movimientos, catatonía, pobreza en la comunicación, una voz de tono bajo. Algunas veces tenemos pacientes que no están, digamos, inhibidos, sino pacientes que están agitados, que están inquietos, pero sin un propósito. ¿Sí? Se mueven de lado a lado, pero no hay un propósito, no hay una razón. En los cuadros expansivos que tenemos que está un paciente hiperactivo,
disminuye la necesidad de dormir, tiene poca fatiga, o sea, todo el tiempo, no, yo tengo energía, yo puedo hacer, puede tener aumento de la libido, por eso generan muchísimas veces conductas de riesgo, conductas de tipo sexual, y predispone mayor compromiso, mayor riesgo de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, por eso es importante también que ustedes aprendan a identificar estos cuadros clínicos y puedan hacer una detención y un manejo a tiempo. Un paciente que todo el tiempo está hablando, puede hablar en tono alto, o sea, vociferante, a veces llegan cantando, a veces llegan riéndose, a veces lo descalifican a uno, ustedes ven que ese paciente, que usted es el doctor, usted es la doctora, ay no, pero yo pensé que era más adulto, yo pensé no sé qué. Entonces ese paciente que usted ve que está todo el tiempo, cuando están exaltados, cuando están muy alegrones, entonces son súper querendones, pero ese afecto no es un afecto modulado, tú ya lo sientes un poquito reforzado, muchas veces se siente una intimidad, acordémonos que cada uno tiene un espacio, y hay personas que no respetan ese espacio, entonces te van encima y uno siente como que le están invadiendo ese espacio. Eso es una característica muy importante de pacientes que están en hipomanías o manías. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Entonces, ¿cómo hacemos para diagnosticar, digamos, el trastorno afectivo bipolar? Es según la presencia de los cuadros que yo les dije al principio. Si el paciente ha tenido episodios afectivos, ¿de qué tipo? Si ha tenido episodios de manía, si ha tenido episodios de hipomanía, o si ha tenido episodios depresivos, episodios mixtos. Y lo que vamos haciendo es en una línea, en un continuo, recoger todos esos elementos del paciente, todo eso que le ha venido pasando, ¿sí? Y lo que hacemos es, ahí sí decir, mire, yo pienso que es un trastorno afectivo bipolar. ¿Por qué? Porque tuvo un episodio depresivo de edad temprana, porque mire que cuando no está hospitalizado el funcionamiento es de esta forma. Entonces, digamos que para hacer un diagnóstico de esto tenemos que tener muchos elementos sobre la mesa para poder ponerlos en una línea, digamos, de una línea de la vida de ese paciente y poder llegar a ese diagnóstico. Entonces, tenemos episodios de manía, entonces, un periodo diferenciado de un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, que dura al menos una semana. Recordemos que en depresión duraba 2 semanas, aquí es una semana. O si llega a tal magnitud la alteración del afecto que toque hospitalizarlo, pues no se requiere ni una semana. O sea, el paciente se alteró, se puso irritable y requiere hospitalización, lleva 3 días, pues no importa que nos lleve una semana. B. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo han persistido 3 o más de los siguientes síntomas. 4, si el estado de ánimo es solo irritable y han habido en un grado significativo. Estos son los síntomas. 1, autoestima exagerada o grandiosidad. 2, disminución de la necesidad de dormir. Entonces, ustedes van a ver que hay pacientes que le dicen a uno, ay, es que ¿usted cómo está durmiendo? No, súper bien, doctora, muy bien. Sí, ¿usted qué hora se acuesta? No, a la 1 de la mañana. ¿Y a qué hora se levanta? No, a las 3 de la mañana. Con 3 horas, 2 horas de sueño. Claro, es que yo no necesito más, solo 1 hora de sueño. Entonces, digamos que esa disminución de la necesidad de dormir es un criterio muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta, pero hay que explorarlo. Porque si solamente preguntamos, ¿usted qué tal duerme? Y el paciente le dice a usted bien, y resulta que no está durmiendo bien porque está durmiendo 1 hora, 2 horas, pero antes el paciente dormía 8 horas. Entonces, a eso hay que ponerle bastante atención. Está más hablador de lo habitual, o sea, pues verborreico, logorreico, con fuga de ideas, su experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado, y ustedes van a ver, no sé si han visto de pronto en las entrevistas con alguno, que hay pacientes que le dicen, logran un reconocimiento de esos estados y le dicen a uno, es que yo pienso que mis pensamientos van más rápido, yo siento que estoy hablando y se choca uno contra el otro, contra el otro, contra el otro. Entonces, muchas veces ese síntoma es el paciente cuando logra tener un muy buen reconocimiento, nos habla sobre ese síntoma que le está pasando. Está distraído, entonces cualquier cosita lo distrae, usted tiene que volverlo a entrar en la conversación. Entonces, cuénteme usted qué está haciendo, ¿no? Y por ahí escuchó un sonido y se quedó por allá, otro sonido, o le cambia a usted el tema. Ah, es que una vez imagínese que en mi casa yo tuve un sonido de esto, usted tiene que volver a agarrar al paciente y decirle, no, estábamos hablando de tal cosa, venga que yo le hice esta pregunta, y para que el paciente vuelva a la conversación, porque si no, usted no va a lograr hacer una enfermedad actual y mucho menos va a lograr hacer una historia clínica y mucho menos va a lograr hacer un abordaje
y hacer una justificación de qué es lo que necesita su paciente. Aumento de la actividad intencionada, ya sea socialmente, en el trabajo, los estudios, o sexualmente, o agitación motora. Ejemplos, tenemos pacientes que la familia nos dice, mire, es que hace aseo todo el día, toda la noche, entonces a las 1 o 2 de la mañana con la aspiradora prendida, con la lavadora, ya nos llamaron los vecinos, entonces el paciente le dice a uno, pero es normal porque es que estaba sucia la casa. Pero la pregunta ¿es normal porque toda la vida lo ha hecho? No. Cuando estaba estable no hacía eso, estaba durmiendo. Pero cuando empieza a tener estos cambios y disminuye la necesidad de dormir, el paciente aumenta su actividad. Entonces empieza a hacer más actividades cotidianas. Entonces ya no salía sino a 2 sitios, ahora sale a 20. ¿Sí? Y obviamente también puede aumentar un poco la actividad sexual o puede meterse en varios negocios o puede meterse en varios trabajos o a nivel del estudio puede empezar a hacer varias cosas y no concluye nada, que digamos que eso es uno de los criterios. La implicación excesiva en actividades placenteras que tiene un alto impacto potencial para producir consecuencias graves. ¿Sí? Pacientes que se endeudan, pacientes que quieren conductas sexuales de riesgo. Entonces salieron, nosotros tuvimos a una paciente que entró en la manía y la paciente se fue sola a un bar, entonces llegó un señor, se acostó con el señor, se acostó con... Sí, son conductas de riesgo, porque el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual, él no sabe quién es la otra persona, terminaron por allá colocando una demanda porque al parecer hicieron un video, bueno, fue una situación muy dolorosa, porque la paciente ya baja de su manía y esto obviamente es un impacto emocional muy fuerte, y lo que usualmente vemos después de la manía pues es una sintomatología depresiva, y muchas veces está ligado a esto, yo qué hice, yo por qué hice eso, mira ahorita lo que está pasando, estoy endeudado, perdí mi familia, perdí mi pareja, perdí mis empresas, perdí mi carrera, bueno. Los síntomas no cumplen los criterios para el episodio mixto, pues es importante, pues para que ustedes sepan, pues que siempre cuál va a diagnosticar, esto es una manía o es un episodio mixto o un episodio depresivo. Y pues lo que siempre nos dice el DSM es que, pues obviamente, este compromiso sea de tal magnitud, pues que haya un compromiso en el funcionamiento del individuo, ¿correcto? O sea, a tal punto lleva ese cambio de ánimo, ese cambio de conducta que están poniendo en riesgo su trabajo, su vida emocional, su vida familiar. O sea, hay un compromiso en ese funcionamiento y toca hacer un manejo intrahospitalario para prevenir muchas veces el daño a sí mismo o el daño a los demás. Ese que les coloqué anteriormente era un episodio de manía. Pero acuérdense que nosotros también tenemos, lo que les dije ahorita, episodios de manía sin síntomas psicóticos y con síntomas psicóticos. Entonces, el anterior era sin síntomas psicóticos, este es un episodio de manía. Como lo que hablamos anteriormente, todos los criterios de la diapositiva anterior, más los síntomas psicóticos. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Que no se cumplen los criterios para esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco. Mañana vamos a ver esquizoafectivo. Que tiene presencia de ideas delirantes o alucinaciones diferentes a las descritas como típicas de la esquizofrenia. Es decir, ideas delirantes que no son completamente verosímiles. Chicos, cierren los micrófonos. Me escribió Daniela Céspedes, la prima de Laura. Daniela, cierra tu micrófono. Es decir, ideas delirantes que no son completamente inverosímiles, culturalmente inapropiadas. Acuérdense que la idea delirante tiene una construcción muy bizarra, ¿sí? Muy extravagante. Y alucinaciones que no sean voces en tercera persona, comentando la actividad propia, o sea, unas alucinaciones más complejas. ¿De qué tipo son estas ideas delirantes? Entonces, acuérdense, estas ideas están muy ligadas a lo que el paciente está experimentando en ese momento. Si un paciente se siente que tiene poderes, que es grande, se siente exaltado, confiado, eufórico, pues sus ideas delirantes van a ser más de qué tipo, de grandeza, ideas autorreferenciales, ideas de contenido erótico, ideas persecutorias, pero la persecutoria no va a que me quieren hacer daño, sino que la persecución va más ligado a qué? A que todos me tienen envidia porque yo tengo un don y como yo tengo un don me quieren matar porque yo soy el nuevo Jesús, porque yo soy la Virgen María y me
quieren acabar conmigo, porque quieren acabar con la iglesia. Entonces, todo el delirio y la idea delirante va muy ligado a esa percepción que el paciente tiene en ese momento, que está muy ligado a su aumento de confianza, a su expansividad en el afecto, o si está irritable, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo más importante en esa parte. ¿Queda clara esa partecita? Hola. Sí, señor. O sea, es decir, ¿Queda claro? o sea, los dos criterios que mencionaste anteriormente son los que son episodios de manía con síntomas psicóticos, ¿verdad? Sí, o sea, la primera que los criterios diagnósticos era la manía. Ajá. La siguiente diapositiva era la manía con síntomas psicóticos. O sea, la primera es manía solita y la segunda, digamos que ya es la manía con síntomas psicóticos. ¿Qué quiere decir? Pues que ya hay ideas delirantes. O a la actividad alucinatoria, pero esto va más ligado a lo que les hablaba, al compromiso afectivo. ¿Sí? Doc, una pregunta. En los casos cuando se presenta ese episodio de manía, como hay alteración del sueño, ¿ellos normalmente tienden a deambular o solamente o duermen un rato? Es que ahí tengo una duda. Por ejemplo, si deambulan, ¿eso podría ser característico del episodio de manía? En el episodio de manía, los pacientes, puede ser que pueda dormir una hora, como puede ser que no duerma. Pero digamos que no es tanto el no dormir, si vieron que fue la necesidad de dormir. O sea, el paciente el paciente se lo describe así, digamos que sí, a veces hay pacientes que nos llegan que llevan 8 días sin dormir. Las familias le dicen a uno, es que no duerme, no pega el ojo un minuto, ¿sí? Y el paciente no le dice, es que usted no está durmiendo, no, pero ¿para qué? Yo necesito dormir, mírame cómo estoy vital. ¿Sí? Es todo el conjunto de los síntomas, porque puede ser que un paciente esté deprimido y no esté durmiendo, o puede ser que sea un paciente con una esquizofrenia y no esté durmiendo. Entonces aquí es más ligado como baja la necesidad de dormir. El paciente no necesita dormir y le dice a usted, no, yo no necesito dormir, yo me siento bien, yo estoy activo, yo no me canso por nada. ¿Sí? Digamos que de pronto por eso se toca explorar un poquito más cuántas horas duerme, ¿sí? Normalmente cuántas horas dormía para poder hacer esa comparación. ¿Listo? Bueno, y lo que se pone a hacer, pues muchos se pueden arreglar las cosas, muchos salen a la calle, nosotros teníamos pacientes que salían a las 2, 3 de la mañana, alguna salía a tocar las puertas y a dar mensajes porque el mundo se iba a acabar, porque había que perdonar, porque se ponen muy místicos. Otras pacientes, tuvimos una paciente que salía a las 2, 3 de la mañana y se iba por allá a los parques, se ponía a hablar con muchachos, algunas veces se acostaba con ellos. No, digamos que asumen un riesgo supremamente alto. A veces se van de ciudades a ciudades. Entonces es muy complicado el riesgo que tienen los pacientes, por eso hay que hacer una detención rápida para poder protegerlos. Los criterios diagnósticos de hipomanía, ya vimos los de manía solitos, manía con síntomas psicóticos, que quiere decir adicionalmente las ideas delirantes, y los criterios diagnósticos de hipomanía. Un humor elevado o irritable hasta un grado claramente anormal para el individuo mantenido durante al menos 4 días consecutivos. ¿Listo? Un humor elevado o irritable. O sea, que digamos que la persona ya o las personas afuera dicen, no, pero es que él no era así. Pues si bien es cierto, él era un poquito irritable o ella era un poquito irritable, pero ahorita está más, que puede ser por unos 4 días consecutivos. Deben estar presentes por lo menos 3 de los siguientes signos ocasionando alguna interferencia con el funcionamiento personal en la vida diaria. Volvemos a la importancia del compromiso de los síntomas frente al funcionamiento del individuo. Entonces, ¿qué tenemos? Aumento de la actividad o inquietud motora, aumento de la locuacidad, dificultad para concentrarse o fácilmente se distrae, disminución de la necesidad de dormir, aumento del deseo sexual o la libido, aumento de gastos u otros comportamientos irresponsables, ¿cierto? Hacer negocios, invertir dinero, ¿sí? Compras compulsivas, aumento de la sociabilidad o exceso de familiaridad,
no se cumplen los criterios para manía u otro cuadro clínico y no es un paciente que está bajo consumo de sustancias psicoactivas o trastornos mentales orgánicos. ¿Listo? Porque muchas sustancias psicoactivas pueden producir cuadros de hipomanía. Ejemplo de la vida diaria. Ejemplo de la vida diaria. Un ejemplo de la vida diaria. A ver, ¿a quién? Ay, un ejemplo. ¿Me escucha? Es que a mí se me preocupa. Doctora. Yo no entendí. Un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Un ejemplo de la vida diaria que puedan ustedes ver este cuadro clínico bajo una sustancia. ¿Cuál? Éxtasis consumo de... El café. ¿Dime? El alcohol, doctores, ¿saben? Aquí cuántos han tomado un traguito de licor y se han prendido y empiezan a estar más habladores, empiezan a decir, no, la rumba no acaba acá, sigámosla, yo todavía tengo energía. ¿A quién se le da por gastarla? Dice, no, yo gasto lo de esta mesa. Entonces la amiga le dice, oiga, cuidado que no tenemos, no importa, yo lo gasto. ¿Sí? Pero digamos que este paciente que estamos mirando acá, pues no está bajo efectos de consumo. Pero cuando queremos entender un poquito esa hipomanía, yo obviamente no estoy diciendo que todos tomen, ni mucho menos, pero los que han visto o se han sentido algunas veces prendidos, ¿sí? Donde se sienten más confiados, más risueño, quieren a todo el mundo, yo a usted lo quiero, al compañero que nunca lo habían reconocido durante todo el semestre, oiga, usted me cae muy bien. Eso es como la mejor representación en la vida cotidiana de lo que puede ser una hipomanía, para que no se les olvide. ¿Correcto? ¿Listo, chicos? Entonces se pone más inquieto, entonces el compañero que no bailaba, entonces con unos traguitos saca a bailar a la compañera, o sale y baila a la pista, o viceversa a la compañera, la persona quiere seguir la rumba, en qué vamos a dormir, qué cuentos, pero esto es transitorio, ojo, y eso no es un cuadro clínico, ni es una enfermedad, ni es un episodio de hipomanía, pero es un poquito para que entiendan cómo experimenta ese paciente lo que le está pasando en ese momento. ¿Listo? Ustedes sí se dieron cuenta que en la hipomanía no se describen ideas delirantes. O sea, usted no va a ver una hipomanía con o sin síntomas psicóticos. Ojo, si usted ve un paciente que usted está sospechando que tenga un cuadro afectivo y usted le ve sintomatología psicótica, ¿qué quiere decir? Ideas delirantes de tipo de grandeza, megalomaníacas, místicas, persecutorias. Estamos hablando de una manía. Si usted tenía dudas, ya no las va a tener. Desde que un paciente tenga sintomatología psicótica ligada a un cuadro afectivo, es una manía con síntomas psicóticos. ¿Listo? Ya no es una hipomanía. ¿Queda claro? ¿Queda claro esa partecita? No, la verdad, no me quedó claro cuál es la diferencia en sí, doctora, entre una hipomanía. Sí, de lo que les decía, una de las diferencias es que la hipomanía no tiene síntomas psicóticos. Si un paciente ustedes lo tienen con un cuadro afectivo y ustedes ven que han disminuido la necesidad de dormir y ustedes ven que está sociable, familiar y está con compromiso del pensamiento, ¿qué quiere decir? Con ideas delirantes de tipo grandeza, megalomaníacas o místicas, eso es una manía. Las hipomanías no tienen síntomas psicóticos. Esa es una de las primeras diferencias. Segundo, si bien es cierto la hipomanía interfiere con el funcionamiento del individuo, la intensidad de los síntomas no es tan alta como en la manía. ¿Sí? Y aparte de eso, las conductas de riesgo, por ejemplo, de la hipomanía, están más hacia las compras compulsivas, a los gastos innecesarios, pero cuando vimos las conductas de riesgo de la manía, ¿qué vimos? Vimos un paciente que puede aumentar sus conductas sexuales de riesgo, vimos un paciente que ya pone en riesgo su integridad física, o sea, hay un mayor riesgo en la manía que en la hipomanía. ¿Listo?
Pocas veces ustedes van a ver un paciente que les consulte por hipomanía, porque si es un paciente depresivo y está hipomaníaco, pues es su estado ideal, entre comillas. Entonces, pocas veces un paciente les llega hipomanía. Ustedes más que todo identifican la hipomanía cuando hacen una historia clínica y empiezan a preguntarle cómo es el funcionamiento normal. Entonces, el paciente que está depresivo le dice, yo normalmente, ¿cómo soy? No, mire, doctora, yo soy, a mí me gusta hablar, yo soy sociable, yo empecé a estudiar arquitectura, luego estudié medicina, luego estudié enfermería, luego hice diseño gráfico, luego, y usted empieza a identificar que es un paciente que ha empezado varias cosas, que en algunos periodos de tiempo se siente muy confiado y en esos periodos de tiempo es cuando hace, pero luego vienen las caídas que son una sintomatología depresiva, ¿sí? Entonces, es difícil que usted a un paciente le llegue por una hipomanía. Cuando le llegan a usted un servicio de urgencia, le llegan es por una manía, porque ya es mayor, la intensidad de los síntomas es mayor, hay mayor compromiso del funcionamiento, hay mayor conductas de riesgo y muchas veces hay síntomas psicóticos. ¿Listo? ¿Queda claro esa partecita? Sí, señora. No, Doc, es que se me corta. ¿La hipomanía es la que tiene más intensidad de síntomas? No, la manía. Ah, ok, ya. La manía, o sea, lo más grave es la manía. Cuando alguien decide llevarlo a una persona en urgencias es porque ya no aguantó, ya se pasó como la familiaridad, lo expansivo, lo irritable, ahí ya se volvió más agresivo, con conductas de riesgo, salirse a las 2 de la mañana, tener quién sabe cuántas parejas sexuales, aumento del consumo, digamos que todo eso puede ser factores de riesgo. Y eso nos habla más de una manía. Entonces es muy difícil que a usted los pacientes les consulten por las hipomanías. Y por eso a veces es tan difícil cuando viene un paciente, uno lo diagnostica depresivo y esas hipomanías las pasa por alto. Y ahí es donde viene el error diagnóstico. Porque uno sabe, es un episodio depresivo, tiene un trastorno depresivo recurrente y resulta que el paciente consulta solamente en las depresiones, nadie se ha sentado a hacerle la historia personal, la personalidad premórbida e identificar que ha tenido episodios de hipomanía. ¿Listo? Cuando tenemos un episodio de trastorno del ánimo mixto, pues, ¿qué quiere decir mixto? Que cumple tanto criterios para el episodio maníaco como criterios para el episodio depresivo durante al menos 2 semanas. ¿Correcto? No sé si, esperen un segundito, yo miro una cosita. ¿Cuáles son los criterios del episodio depresivo? Los que vimos cuando vimos la clase de depresión. ¿Listo? 2 semanas de ánimo triste, el compromiso del sueño, el del apetito, la idea de minusvalía, desesperanza, ideas de muerte, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del episodio depresivo, fue los criterios diagnósticos que le coloqué a ustedes cuando vimos las clases de depresión. Entonces, el episodio mixto tiene tanto los criterios de episodio de maníaco como los criterios de episodio depresivo, ¿listo? Por al menos durante 2 semanas. La alteración del ánimo es lo suficientemente grave para producir un deterioro en las diferentes áreas. Ustedes ya tienen claro que eso es uno de los criterios para todo trastorno mental y requiere una hospitalización pues para prevenir los daños, sea los daños hacia él mismo, o sea, la autoagresión, o hacia los demás, heteroagresión, y se puede acompañar de síntomas psicóticos. ¿Listo? ¿Quedan claros más o menos los episodios? Entonces tenemos episodios de manía sin síntomas psicóticos, episodios de manía con síntomas psicóticos, tenemos episodio de hipomanía, tenemos episodio mixto y tenemos los episodios depresivos, que fueron los criterios diagnósticos que vimos en el episodio depresivo en los trastornos depresivos. ¿Listo? Entonces, ya vamos a hablar de los tipos de trastorno afectivo bipolar. Entonces, tenemos 3 tipos de trastorno afectivo bipolar. Se les puede cerrar. Trastorno bipolar tipo 1, entonces ustedes aquí les hice una representación. Entonces tenemos periodos en donde el paciente puede estar en una manía, luego cae en una parte de... Obviamente esto no es que caiga así, se comporte así, pero digamos que se los coloco así para que ustedes entiendan lo que puede pasar en ese paciente. Puede ser que aquí haya existido un periodo de eutimia, o sea, viene la primera parte que es una manía, luego viene un cuadro depresivo que es cuando cae, ahí logra una recuperación parcial, luego puede volver a presentar una manía. Esto lo puede presentar, no sé, en 20 años, 10 años, 2 años.
Si es un paciente que tiene un mal pronóstico, este ciclaje lo puede presentar en un año, ¿sí? Que son los cicladores rápidos. Entonces, miren ahí, 4 o más episodios de depresión, manía o hipomanía al año. Eso se conoce como cicladores rápidos, ¿sí? Pueden haber periodos de hipomanía. Entonces, para que lo recuerden siempre, trastorno afectivo bipolar tipo 1. Sí, efectivamente hay cuadros depresivos y cuadros de manía, ¿sí? Importantísimo, la manía. Si un paciente tiene un antecedente de manía, así se hace 5 años, y usted le llega por un episodio depresivo, pero tiene ese antecedente de manía, pues es un paciente que ya cumple criterios para un trastorno afectivo bipolar tipo 1. ¿Sí? Solo por el hecho de tener un cuadro de manía. Trastorno afectivo bipolar tipo 2, dense en cuenta que aquí no hay manías. Aquí es un paciente que les va a llegar más por sus cuadros depresivos, pero cuando evaluamos el funcionamiento premórbido o de pronto cómo es su funcionamiento cotidiano, ¿sí? Cuando no está depresivo, vemos que el paciente funciona en una hipomanía. Entonces, hipomanías, eutimias, depresión, hipomanías, eutimias, depresión, hipomanía. Pero el trastorno afectivo bipolar, la característica importante es que no presenta manías. Si un paciente presenta una manía, ya es un trastorno afectivo bipolar tipo 1. ¿Listo? El trastorno ciclotímico o la ciclotimia, que es lo que no se conoce. Bueno, y el trastorno bipolar tipo 3 es el no especificado. O sea, el que puede comportarse, que usted no sabe si es un tipo 1 o es un tipo 2, puede tener manía, pero usted no le quedó claro si era una manía, si era una hipomanía, pero tiene un cuadro depresivo, pero no alcanza los criterios para una hipomanía. Digamos que es ese cuadro que no tiene un comportamiento, digamos que más sencillo, ya es más heterogéneo, más inespecífico, y ahí es donde viene el TAP 3, que es el no especificado, o es cuando estamos tratando de hacer un diagnóstico, un trastorno afectivo bipolar, y no tenemos claro si el paciente tuvo o no tuvo cuadros de manía, ¿sí? Trastorno ciclotímico, entonces la ciclotímica es un estado del ánimo inestable y persistente, con numerosos periodos de depresión o euforia leve, hipomanía. Ninguno de los cuales es tan grave y prolongado para justificar el diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar. Y en este cuadro estamos hablando de que hay un criterio de más o menos 2 años. ¿Ustedes se acuerdan que en depresión hablábamos de la distimia? Que eran esos 2 años de sintomatología depresiva persistente, sensación de vacío, pero que la sintomatología depresiva no era tan grave como que era para que la persona consultara, o no tenía tanto compromiso, digamos, en el funcionamiento del individuo. Pues este es el trastorno ciclotímico, ¿sí? Este es el trastorno ciclotímico, es el de como la distimia, la depresión, este es el trastorno ciclotímico, el trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Entonces son esos cambios de humor, un ánimo inestable, entonces ahí es depresivo, entonces ahí dice, pero ¿qué me pasa? Se me cayó el ánimo, pero de un momento a otro está todo alegrón, todo contentón, ¿sí? Pero no, digamos que no es tan grave como para llegar a tener un episodio de manía, un episodio de hipomanía o un episodio depresivo, no tiene tanto compromiso en el funcionamiento del individuo y pues es por un tiempo prolongado. ¿Claro hasta ahí? Sí, doctora. Listo. Sí, doctora. Entonces, tenemos enfermedades médicas asociadas a depresión o manía secundaria, importante, ese es el diagnóstico diferencial también. Entonces, para depresión tenemos cuadros de cáncer, fatiga crónica, dolor crónico, enfermedad coronaria, demencia, diabetes, epilepsia, infección por VIH, hipotiroidismo, enfermedad de Parkinson. Tenemos manías que pueden ser secundarias a qué, posterior a accidentes cerebrovasculares, a infecciones por VIH, SIDA, lesiones. Kerly, no. Espérate que es que quizá. Ah, ya. Bueno, pero que no te quedó claro el trastorno ciclotímico. ¿Algo en especial? Ah, ok, comparado con el TAP 2. Mira, la gravedad de los síntomas, ¿sí? Y el compromiso. Acordémonos que cuando tenemos un trastorno mental estamos hablando de que ya hay un compromiso del funcionamiento del individuo. Entonces, cuando hablamos del trastorno ciclotímico, tenemos que son estados de ánimo inestables, ¿sí? Puede rodar desde sintomatología depresiva, puede tener un poquito de euforia. Mire que ahí ponen hasta euforia leve,
¿sí? Más como ligado a ese estado de manía, pero más hipomanía. Pero no es tan grave y no hay tanto compromiso del funcionamiento del individuo. Yo les diría que, digamos que lo más importante es entender que no hay tanto compromiso, que más que todo el paciente cuando le llega a usted, le consulta, es que yo no sé, yo a veces me siento como bajo de nota, a veces un poquito como que, no sé, me pongo acelerado, pero el paciente no le llega porque la familia se lo trae, porque está perdiendo quién sabe cuántos millones de pesos, porque tiene alguna situación de riesgo. Entonces, primero, no cumple criterios para trastorno afectivo bipolar, es decir, la sintomatología no cumple y no llena todos los criterios para hacer un episodio de manía, hipomanía o depresión, y por ende ahí no tiene tanto compromiso del funcionamiento del individuo. Y acordémonos que cuando hablábamos de manía, hablábamos de euforia o irritabilidad de al menos una semana, y si hablábamos de hipomanía, 4 días consecutivos, y si hablamos trastorno ciclotímico, hablamos de al menos 2 años. ¿Listo? ¿Sí, Carly? ¿Un poquito más o quedaste? Listo. Cuando tenemos manías secundarias, entonces ya posterior accidente cerebrovascular, HIV, SIDA, lesiones cerebrales en región orbitofrontal, frontotemporal, derecha, ganglios basales, tálamo derecho, neoplasias, trauma craneoencefálico, hipertiroidismo, alteraciones nésicas y de conciencia, demencia frontotemporal, infecciones. Si vieron al principio que decía que si algún paciente debutaba por alguna sintomatología afectiva en mayor de 60 años, había que evaluar si no tenía algún compromiso del sistema nervioso central, ya fuera una demencia, ya fuera un tumor, ya fuera algún cuadro infeccioso, ¿sí? Entonces es importante tener estos diagnósticos diferenciales. O cuadros como el lupus, la artritis reumatoidea o la enfermedad de Cushing. Acordémonos que hay medicamentos que pueden producir manías, ¿sí? Pero también hay medicamentos que pueden producir cuadros depresivos, como el alcohol. Muchos cuadros posterior a la ingesta de alcohol, el paciente entra en cuadros depresivos, antiepilépticos, antihipertensivos, antiinflamatorios no esteroideos, antineoplásicos, betabloqueadores, bloqueadores de calcio, corticosteroides, digitales como digoxina, feniciclidina, inhalantes, opiáceos, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos. Mejor dicho, tenemos casi todo lo que podemos utilizar, pues puede producir alguna sintomatología depresiva. No siempre, es para que lo tengamos presente. Cuadros de manía, los alucinógenos, las anfetaminas, los antidepresivos. Esto también es un criterio muchas veces, no está en el DSM, ¿sí? En el DSM-5, pero a uno le enseñan, si usted tiene un paciente depresivo y usted le inició un IRS y usted ve que el paciente empieza a entrar en un cuadro de manía, lo ve más acelerado, irritable, expansivo, eufórico, tiene que sospechar que está frente a un cuadro bipolar. Ese viraje hacia la manía de ese paciente se lo debe hacer sospechar. Algunas sustancias como la bromocriptina, la cocaína, el bazuco, las hormonas, la levodopa. Entonces, bueno, ya tenemos ahí cuáles son los diagnósticos diferenciales con enfermedades, qué sustancias nos pueden producir cuadros depresivos o cuadros de manía. Importante, los paraclínicos, cómo vamos, digamos, que a estudiar este paciente. Lo más importante, la parte clínica. Volvemos a lo mismo. Nosotros no tenemos un examen que nos diga, ay, sí, estamos frente a un trastorno afectivo bipolar, ay, sí, estamos frente a un episodio de manía, ay, sí, estamos frente a un episodio depresivo. No, esto no lo dice la clínica. ¿Y cuál es la clínica? Pues hacer una muy buena entrevista clínica, hacer un muy buen examen mental, hacer un muy buen examen físico para poder, digamos, que tener claro qué es lo que necesita nuestro paciente. ¿Es importante el peso, el índice de masa corporal? Sí, porque acuérdense que muchos medicamentos pueden alterar el peso. Y esto es más que todo para seguimiento de pacientes, ¿listo? O sea, cuando hacemos esos seguimientos de formular medicamento, el estabilizador, algunos antipsicóticos, pues es importante estarles en seguimiento del peso. Acá los pacientes cuando llegan los pesamos y semanalmente se están pesando. Glicemia, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, función hepática, litemia, importante. Y lo mismo el ácido valproico. Ustedes pueden medir los niveles de litemia y pueden medir los niveles de ácido valproico. Entonces, esto nos sirve ¿para qué? Para sospechar si estamos frente a una intoxicación por litio o sospechar que el paciente no está tomándose la medicación, pues le solicitamos unos niveles. Función renal, función tiroidea, electrocardiograma, tomografía cerebral o resonancia. ¿Esto de qué depende? Depende de su juicio clínico, ¿sí?
Si el paciente qué edad tiene, venga, voy a hacer una glicemia, es que es diabético, bueno, ¿será que está descompensado? Vamos a hacer una función hepática. Es un paciente de seguimiento, es bipolar hace 30 años, vamos a hacer un seguimiento, se está aumentando de peso. Esto ya va más ligado a su juicio clínico. Uno son los paraclínicos de ingreso, como le hicimos con el anterior paciente. ¿Qué le voy a pedir yo de urgencias? Y otros son los paraclínicos que yo puedo solicitarle de mantenimiento cuando me llega un paciente a un cuidado crónico. Porque yo creo que vamos a llegar a ese modelo de atención, así como ahorita tienen ese modelo de atención para hipertensos, diabéticos, que van por su formulación, les controlan la atención, pues probablemente vamos a llegar a ese modelo también de que el paciente depresivo, trastorno afectivo bipolar, el esquizofrénico vaya a llegar también para esa reformulación como una patología crónica, entonces también debemos hacer ese seguimiento en cuestión de paraclínicos, entendiendo muchas veces los efectos adversos de los medicamentos. Entonces, el curso y el pronóstico es una enfermedad crónica, recurrente, compleja. Hay a veces una incompleta recuperación entre los episodios. El compromiso que tiene a nivel de la esfera funcional y social es muy importante. Lo que vemos es que entre más episodios hay un mayor compromiso cognitivo. La edad de inicio del trastorno es muy importante para evaluar el pronóstico del mismo. El retardo en el inicio del tratamiento, cuando hablábamos de esquizofrenia, hablábamos de psicosis no tratada. Si bien es cierto, de eso hablamos en la esquizofrenia, aquí no hablamos de psicosis no tratada, sino de síntomas no tratados. Y ese demora en el manejo, ya sea de un cuadro depresivo, ya sea un cuadro de esquizofrenia, ya sea en un cuadro de trastorno afectivo bipolar, esa demora hace que sea de menor pronóstico por el mayor compromiso a nivel cognitivo y la menor, digamos, probabilidad de una remisión. Un tratamiento no adecuado también que está ligado como a esa pobre adaptación social, entonces le ponemos unos medicamentos al paciente que todo el día está dormido, que todo el día está ahí, que no puede trabajar, que no tiene una vida, pues digamos que tenemos que también ser conscientes de que el medicamento debe estar ligado a apoyar el funcionamiento de nuestros pacientes. Incremento en el número de recaídas, incremento en el número de hospitalizaciones y una muy pobre respuesta al tratamiento hacen que esta enfermedad tenga muy mal pronóstico, en algunos casos, ¿no? Cuando vienen esos. Entonces, ¿cuándo hospitalizamos? Cuando hay una manía, cuando es un paciente que tiene una agitación psicomotora, cuando es un paciente que tiene una heteroautoagresión, yo creería que es como lo mismo de todas las indicaciones hospitalarias, salvo con algunas especificidades para cada cuadro clínico. Ideación suicida estructurada, alucinaciones de comando, gran ansiedad, incapacidad para cuidarse por sí mismo, las ideas delirantes, un difícil manejo en la casa. Ustedes se imaginan un paciente que esté saliendo a las 2, 3 de la mañana, que si le echan candado a la puerta empieza a gritar, empieza a exaltarse o que todo el rato esté cantando, ponga música a todo volumen, pues digamos que eso genera una dificultad en la convivencia muy, muy grande. Pobre red de apoyo, muchas veces se quedan solos y más cuando tienen múltiples hospitalizaciones, cuando los episodios de agitaciones psicomotoras han sido muy dolorosos, cuando hay riesgo de heteroagresión. ¿Sí, Juan? Dime, Juan. ¿Vi que alzaste la mano? No, doctora, fue por error. Ah, bueno. Listo. Difícil manejo en casa, por red de apoyo, historia de difícil manejo, o sea, hay una historia que le dicen a uno, no, es que él ha estado hospitalizado y el año pasado, ¿cuántas veces? 5 veces. No, es que él no se toma la medicación, si hay una mala respuesta, no, es que he durado 2, 3 meses hospitalizados, si tenemos conductas de riesgo, las que acabamos de decir, ¿no? Conductas sexuales, conductas de consumo, conductas como cuando está asociado, por ejemplo, a ludopatía, es muy importante, esas son conductas de riesgo. Impulsividad marcada y la dificultad para dormir. Entonces, importante la parte farmacológica, entonces como primera línea de tratamiento, ¿qué necesitamos? Pues estabilizar el ánimo. Entonces tenemos que poner un estabilizador del ánimo. ¿Cuáles tenemos? Pues yo les traigo aquí como los más frecuentes. Tenemos el carbonato de litio, tenemos el divalproato sódico y tenemos la carbamazepina. Ahí me faltó uno muy importante que es el ácido valproico. ¿Listo? Porque el divalproato pues es una molécula parecida al ácido valproico, pero pues tiene unos mecanismos de liberación diferentes, que es lo que se conoce como Valcote. No sé si ustedes lo vieron en el taller.
Entonces, dentro de los estabilizadores tenemos el litio, que viene por 300 miligramos, una dosis de 900 a 1200 día. Divalproato sódico, que puede venir por 250 o 500 miligramos, de 500 a 1500 miligramos día. Lo mismo que el ácido valproico. El ácido valproico viene por 250 miligramos, viene en cápsula, viene en suspensión. Y utilizamos la misma dosis de 500 a 1500 miligramos día. Carbamazepina, que viene por 200 miligramos, bueno, la podemos utilizar desde 400 a 1600 miligramos día. Podemos medir los niveles de litio, podemos medir los niveles de ácido valproico, digamos que hace que los estabilizadores del ánimo podamos tener ese seguimiento y podemos, digamos que garantizar niveles terapéuticos o algunas veces sospechar si tenemos algún nivel tóxico. Como primera línea, digamos que, bueno, vienen los estabilizadores del ánimo, ¿listo? Luego, podemos pensar en varias cosas. Si nuestro paciente tiene una manía con síntomas psicóticos, pues está indicado asociarle algún antipsicótico. Si tenemos un paciente que tiene asociado sintomatología psicótica, pues lo ideal es poner el antipsicótico. ¿Cuáles tenemos de primera línea? La olanzapina y la risperidona. Hay uno de los más estudiados y tienen un miligramos día. Risperidona viene tableta de 0,5, de 1, de 2, de 3, ¿sí? Vienen gotas, pero utilizamos más o menos de 2 a 6 miligramos día. Como segunda línea tenemos la quetiapina, que, dime David. Pero yo tengo una pregunta respecto a los estabilizadores de ánimo. Está claro que el fármaco que lo va a nombrar pues no es un estabilizador, es más como un antidepresivo, pero ¿qué también se posiciona el bupropión para el manejo del trastorno afectivo bipolar? El bupropión no está para el manejo del trastorno afectivo bipolar, sino para los episodios depresivos del trastorno afectivo bipolar. A ver, el temor más grande siempre es cuando el bipolar está depresivo, porque se conoce que podemos pasar del episodio depresivo a la manía, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un episodio depresivo, ya las guías nos dicen, venga, no tenga temor, necesitamos mejorar a nuestro paciente. Entonces, coloque el estabilizador, pero hay que colocarle un antidepresivo para que nuestro paciente salga más rápido de esa sintomatología, ¿sí? ¿Cuál le puede colocar? El que menos viraje tiene. Y dentro de los antidepresivos, el que menos viraje tiene es el bupropión, ¿sí? Uno de los que más viraje tienen son los más serotoninérgicos. Acuérdense que el bupropión no actúa sobre la serotonina. ¿Sobre qué actúa el bupropión? Hola, ¿sobre qué actúa el bupropión? Sobre noradrenalina y dopamina. Sobre noradrenalina y dopamina, muy bien. Entonces, los que tienen más acción serotoninérgica son los que tienen más riesgo de viraje. Fluoxetina, ¿sí? Sertralina. Se conoce que el escitalopram no tanto. Algunas veces habían hecho combinaciones con olanzapina y fluoxetina, ¿sí? Casi comportándose el antipsicótico como el estabilizador. Habían estudios que reportaban que esa unión podía ser buena para manejar pacientes bipolares con cuadros depresivos. Entonces, digamos que ese también es un reto por el miedo a que el paciente vire a la manía. Entonces, la invitación es a colocar un antidepresivo que tenga menos viraje, ¿sí? Y colocar el estabilizador. Muchas veces los antipsicóticos, y más que todo olanzapina, risperidona y quetiapina, han intentado, digamos que le han encontrado muchas veces en los estudios, los han colocado como si fueran estabilizadores. O sea, no son del grupo del estabilizador, sino que se convierten en una monoterapia para los pacientes bipolares. ¿Sí? Pero siempre las guías nos invitan a tener un estabilizador, y los estabilizadores del ánimo son estos. ¿Listo? Entonces sí está indicado el uso de bupropión, más que todo en los cuadros depresivos, porque el bupropión tiene menos viraje. ¿Sí, Juan? ¿Sí fuiste tú, Juan, que me preguntó? No me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, doctora, muchas gracias. Como segunda línea, entonces tenemos, bueno, la quetiapina, lo que acabo de decir. Quetiapina viene de 25, 50, 100, de 300, ¿sí?
podemos utilizar hasta 100, 800 miligramos día, y en psicosis podemos utilizar hasta 1200 de quetiapina. O sea, unas dosis muy, muy grandes. Yo la verdad no he usado más de 900 de quetiapina. Y aripiprazol, que también es un antipsicótico atípico, que sale un poco como digamos que a darnos ese salvavidas de decir que no tiene tanto compromiso a nivel metabólico. ¿Sí? Dame un segundito, David. No tiene tanto compromiso a nivel metabólico, ¿sí? Entonces, nos lo indican también y ha tenido muy buenos resultados también actuando como estabilizador del ánimo. Entonces, ha tenido muy buenas respuestas en los cuadros bipolares. Listo, ahora sí, dime. Disculpa, doctor, ¿es que dejaste de presentar? ¿O Ay, no. alguien No, dejó? no dejé de presentar. ¿Nadie está viendo mi presentación? Sí, ahí se ven las diapositivas. Sí, ya lo estoy viendo. Sí, entonces, ¿Yo no sé? No, entonces el problema es mío, doctora. Pena. Bueno, tranquilo, igual ya vamos a ir a terminar, entonces no te preocupes que solamente puedes escuchar ahí, no te preocupes. Porque vamos a dejar ahí y mañana terminamos el resto. ¿Listo? Y como tercera línea de tratamiento hablamos de la lamotrigina, que también es un anticonvulsivante, que también se reconoce como para nosotros de psiquiatría como un estabilizador del ánimo, y lo utilizamos mucho, por ejemplo, en TAP2, en pacientes que tienen más estos cuadros depresivos y las hipomanías, lo utilizamos también como estabilizador del ánimo. Asociado puede ser algún antidepresivo, le han asociado citalopram, le han asociado sertralina, le han asociado, bueno, bupropión casi no se lo han asociado, bupropión lo asocian más que todo como a los otros estabilizadores. ¿Listo? Una particularidad de la motrigina que hay que empezar la dosis muy baja, hacer un aumento gradual de la dosis, porque acuérdense que ya tiene alto riesgo de producir reacciones en piel. ¿Listo? También la parte farmacológica y luego viene la terapia electroconvulsiva. Cuando no hay respuesta a otros tratamientos, ya hemos probado toda la parte farmacológica. Cuando hay una depresión grave sin respuesta tampoco al tratamiento. Lo mismo cuando hay una manía que no tiene respuesta al tratamiento. Cuando tenemos cuadros de catatonía que no es frecuente, eso lo vemos más en pacientes muy comprometidos, muy residuales, no es frecuente, es más frecuente en los cuadros de psicosis. Y cuando hay un riesgo inminente pues, de suicidio, un riesgo de inminente agitación, un paciente de muy difícil manejo, cicladores rápidos, pues en algunos casos está indicado la terapia electroconvulsiva. Y ya. Vamos a dejar ahí, mañana vamos a ver los trastornos de la personalidad del grupo B, les mostraré un poquito del esquizoafectivo y miramos un caso clínico, yo creo que sí alcanzamos para hacerlo como lo hicimos en esquizofrenia, ¿les parece? Entonces no sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud o dejamos así. Bueno, chicos, muchísimas gracias por el día y nos vemos mañana. Gracias, Doc. Vale. Cuídense, por favor. Gracias, doctora.